Abre tu Biblia en Apocalipsis, si la tienes, tu Biblia. Eso sí que tenemos que tener todos. Si los hermanos que nos visitáis os animáis a venir algún otro martes, pues yo voy a traer más materiales para próximos martes. Entonces, la buena noticia es que dices, el estudio 3, ya me perdí 2. La buena noticia es que estamos en el versículo 1 de Apocalipsis. Se dice, pues no me he perdido tanto. Bueno, es que dices, si vamos a ir así, a 3 o 4 clases por cada versículo, esto va a ser eterno. No, es que tened en cuenta que empezar siempre genera hablar de muchas cosas, es una introducción. Para empezar a estudiar un libro como Apocalipsis, por ejemplo, la última clase, así os hago un poco de memoria, nos habíamos quedado en el libro de Daniel. No estamos estudiando Daniel, pero es que es inevitable al estudiar Apocalipsis viajar por toda la Biblia, en algunos profetas del Antiguo Testamento, sobre todo como Daniel, o profetas como Ezequiel, algunos profetas menores. Entonces, empezar nos lleva más tiempo y de ahí que se generan una serie de clases en un solo versículo, porque estamos asentando principios, bases, estamos introduciendo, estamos hablando de muchas cosas y después vamos a ir un poquito más rápidos. Vamos a avanzar más, no vamos a estar tanto parándonos ahí en un versículo. Pero vamos a recordar lo que leímos. El versículo 1 de Apocalipsis dice, la revelación de Jesucristo. ¿Qué significa revelación? Apocalipsis. Muy bien. El Apocalipsis traducido, Apocalipsis es una palabra griega, apocalipto, y significa revelación, o sea, correr el velo, descubrir algo que está oculto. Eso es lo que significa. Por eso el versículo empieza así, el Apocalipsis de Jesucristo, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos. O sea, Dios le ha dado a Jesucristo esta revelación para que nos llegue hasta nosotros, a sus siervos. Por eso decíamos que Apocalipsis es un mensaje principalmente para la iglesia, para los creyentes. Por eso más adelante también va a decir, escribe a la iglesia, y va a citar 7 iglesias, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahí también nos habíamos parado un poquito a mencionar cosas que deben suceder pronto. Cuando Juan escribió esto era ya por el año 90 y fíjate que estamos en el 2017, o sea que han pasado ya bastantes años, casi 2000. Entonces, pronto, ¿qué quería decir Dios con que las cosas que deben suceder pronto? Bueno, y ahí estuvimos hablando un poquito. No puedo volver a repetir todo porque si no estaríamos siempre parados ahí en el versículo 1, entonces sí que no avanzaríamos nada. Si te perdiste las 2 clases primeras y te interesaría, pues ya están puestas en YouTube, en este canal, Sola Escritura Channel. Ahí Raquel graba y Juan también es técnico de colgar los vídeos, y entre los dos van a ir poniendo en este canal de YouTube todo este material para bendecir a hermanos. También hay hermanos de otros lugares como en Cunit o los hermanos de Vic que también están siguiendo los estudios, entonces los saludamos desde aquí si después ven el vídeo. Y a veces pues nos llegan testimonios de hermanos que lo están viendo desde otros países, de Estados Unidos y de otros lugares. Así que nos alegra poder bendecir desde Valls, Cataluña, España. Un día de estos damos la clase en catalán y así solo se enterarán los que estén en el Espíritu Santo y tengan don de lenguas. Los que no. Las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahí también nos tuvimos que detener un poco al hablar dice que lo hizo a través de su ángel. También hicimos una nota aclaratoria y esta es muy importante a la hora de estudiar Apocalipsis, que la palabra ángel es una palabra griega, así es en griego, ángel, y traducido al castellano literalmente es mensajero. Entonces, cuando tú lees ángel en la Biblia, puede ser un ángel de Dios o puede ser un mensajero.
Lo que pasa es que cuando nosotros leemos ángel, casi siempre ya nuestro esquema mental piensa en lo que es un ser angelical, un ángel de Dios, un ángel de los cielos. Pero estuvimos aclarando que cuando la Biblia habla de esos ángeles, normalmente se aclara a sí misma porque la palabra ángel va acompañada de algún sustantivo, alguna nota informativa que nos muestra que realmente se está refiriendo a ese ángel, al ángel de Dios, al ángel creado, al ángel de los cielos. Casi siempre está así. Un ángel de los cielos, un ángel de Dios, o los ángeles de Dios, o los ángeles de los cielos. De hecho, en la Biblia, y esa es una dificultad a veces, muchas veces es una ventaja, pero otras es una dificultad o puede crear confusión. Lo que tú tienes aquí, si estás usando una versión que se llama Reina Valera, esta es Reina Valera del 60, algunos tienen Reinas Valeras del 95, no sé si alguno tiene de 1909, que había otra versión, y no se compró todavía una más actual, y mantiene esa, no sé. Y después hay nueva versión internacional, hay la palabra, hay la Biblia de las Américas, Dios habla hoy, en fin, hay un montón de versiones. En realidad lo que tú tienes es eso, es una versión, una traducción. No tienes el original hebreo y griego, ¿verdad? Entonces eso nos puede generar a veces confusión. En la Biblia el traductor, a veces para ayudarnos, traduce de una forma o de otra. Por ejemplo, tú lees en el Evangelio un pasaje en el que dice que Juan, está hablando del Bautista, Juan el Bautista dice, Juan envió mensajeros para que hablasen con Jesús. Pero si tú lees en griego, dice que Juan envió ángeles. ¿Por qué? Porque eso es lo que significa ángel, mensajero. Entonces Juan envió mensajeros, pero no eran ángeles de Dios, eran discípulos de Juan. Y los envió como ángeles, como mensajeros. Pero tú no lees ángeles, ¿por qué? Porque el traductor puso mensajeros, para que no te confundas y te pienses que envió a unos ángeles de Dios. No. Pero claro, eso nos genera de que a veces pues yo pienso que cuando dice ángel, entonces siempre se está refiriendo a ángeles de los cielos. Y no es así, porque en Apocalipsis muchas veces aparece la palabra ángel y son muy pocas las que se refiere a un ángel de los cielos. Ángel en Apocalipsis significa enviados, mensajeros, pastores. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Todos los maestros concluyen de que se está refiriendo al pastor de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, escribe al ángel de la iglesia, y así se está refiriendo al pastor. Después aparece ángel muchas veces, y vi un ángel fue enviado, y un ángel, y claro, y no pienses que todos esos ángeles son los ángeles de Dios, esos que van con las alas blancas, así nos los han dibujado en las escenas, ¿no?, de las pinturas. Es importante, ya iremos viendo cada vez que aparezca un ángel a quién se está refiriendo. Vamos a retomar donde dejamos hace varias semanas en el estudio número 2. Estábamos en el libro de Daniel, en el capítulo 2. Deja aquí una marca en Apocalipsis para volver ahora en un momentito. Pero vamos así escudriñando la escritura, estrujándola, sacándole todo el partido. Vamos a ir aquí a Daniel, capítulo 2. Habíamos leído el 20 y 22 y habíamos después comentado un poquito acerca de un sueño que tuvo Nabucodonosor. Pero recuerda estos dos versículos, el 20 y 22 del capítulo 2. Dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Y esa es nuestra confianza, que saber que al acercarnos a un libro como Apocalipsis, complicado a la hora de interpretar algunas cosas, no dependemos de nosotros, dependemos de Dios, porque Él es el que da luz, es el que da entendimiento.
el que da sabiduría, el que nos da la ciencia y nos hace entendidos. No necesitas ser un gran estudiante, una persona con un coeficiente de inteligencia alto, no necesitas nada de eso, no necesitas tus propias fuerzas. Tienes que confiar en Dios. Si te sientes poca cosa, mejor, porque en tu debilidad se perfecciona el poder de Dios. No tenemos excusa, ¿eh? Nadie puede decir, ay, es que yo para servir a Dios, yo por ejemplo predicar, no, olvídate, yo... No tienes ninguna excusa. Si Dios te quiere llamar para algo, Él te capacitará, Él te da todo. Tú solamente tienes que poner lo poquito que tienes, lo poquito que somos. Decir, Señor, aquí estoy, úsame, y Dios nos usa. Entonces, habíamos avanzado un poquito y habíamos ido al sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo un sueño, nadie en la corte podía interpretarlo, pero Daniel sí pudo, porque como Daniel mismo reconoció, Dios estaba con él. Aquí en este capítulo 2, pero en el versículo 29, Daniel les reveló al rey: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios, Daniel siempre hace énfasis en esto, no soy yo quien te está revelando, es Dios. El que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Nadie sabe lo que ocurrirá mañana. ¿Alguien de los que aquí estáis podéis saber lo que ocurrirá mañana? ¿Lo que ocurrirá dentro de una hora? Podemos prever en función a los planes que nosotros hacemos. Pero nadie se puede nunca asegurar de que mañana va a ocurrir. Nunca sabemos. De hecho, cuando tú despiertas en un nuevo día y escuchas las noticias, siempre hay noticias que nos sorprenden. Siempre hay noticias pues, que no sabíamos que iban a ocurrir. Hoy han detenido al presidente de la Federación Española de Fútbol, me parece, ¿no? Escuché algo de eso en las noticias. Pues seguramente ese hombre no se esperaba que hoy la policía llegase a su domicilio y lo detuvieran. Fue por sorpresa. Hay gente que hoy tuvo un accidente de tráfico. ¿Alguien prevé eso? No se prevé. No se puede planificar, mañana me ocurrirá esto. No lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Él lo sabe todo. No hay secretos acerca del futuro para Dios. La omnisciencia de Dios nos habla de que Él tiene todo conocimiento. Él lo sabe todo, lo conoce todo, no hay secretos para Él. Por eso Él puede prever, Él organiza, nada ocurre por casualidad ni al azar. Fíjate que estamos viendo este contexto en Daniel para estudiar Apocalipsis, para que nos demos cuenta de que desde Daniel hasta nuestros días, si han pasado ya casi 3000 años, pues imagínate de que todo lo que ocurrió en ese tiempo, Dios sabía que iba a ocurrir. De hecho, Él ha ido guiándolo todo. Porque recuerda que antes hemos leído que Él pone a los reyes y quita a los reyes. Dios es el que tiene el control de la vida, de las circunstancias, de su iglesia, de tu vida. Dios lo controla todo. No ocurre nada en tu vida que no pase por la supervisión de Dios. Eso te tiene que dar tranquilidad. Te tiene que hacer dormir tranquilo todas las noches, sabiendo que estás en las manos del Todopoderoso. Eso no quiere decir de que no te van a venir problemas. No, precisamente a veces necesitamos problemas para crecer, para madurar, para acercarnos más a Dios. A veces la disciplina es necesaria en nuestras vidas porque nos estamos torciendo y Dios, que nos ama tanto, va a corregirnos. Y la corrección a veces duele, pero es por amor. Y el fruto siempre será bueno para nuestra vida. Amén. ¿Creemos, no, eso? Entonces Daniel sigue ahí hablando y le dice, estábamos leyendo el versículo 30, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. Y ahí aparece, permíteme, no me quiero torcer un poco de la línea del estudio, pero a veces es que salen enseñanzas tan buenas que tenemos que pararnos, aunque sea 2 minutos, y verlas. Y aquí hay un detalle buenísimo que tendríamos que aprender todos, que es la humildad de un hombre como Daniel.
era la oportunidad de Daniel para brillar, para sobresalir por encima de todo el mundo, para, sí, usar un lenguaje humilde, entre comillas, pero no por eso dejar de exaltar su ministerio. Hoy en día algunos predicadores dicen así: no, yo hablo de mí, de todo lo que hago, porque es para poner en el lugar que se merece el ministerio que Dios me ha dado, pero al final se están enorgulleciendo, se están vanagloriando, porque algunos están llegando a decir, bueno, sí, Dios es el que hace todas las cosas, pero si no estoy yo, no estaría sucediendo esto. Entonces juegan ahí con un lenguaje en apariencia de humildad, pero en realidad no es humildad, es orgullo, es mostrar ahí que, bueno, hasta que yo no llegué aquí no ocurrieron todas estas cosas que Dios está haciendo. Parece que estoy siendo humilde, Dios lo está haciendo, pero hasta que yo no llegué yo no lo hizo Dios. Entonces estoy apuntando también hacia mí unas cuantas flechas luminosas, miradme. Daniel era humilde, el carácter de Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde, decía Cristo. ¿Te imaginas el Rey de Reyes, el Señor de Señores? Vino a esta tierra y no trató en ningún momento de brillar, de triunfar, de aparecer como una superestrella, de que todos fijaran ante él los ojos y viesen su gloria. No, dice la Biblia que se despojó de su gloria para venir como hombre. Vino sin gloria. Y precisamente Isaías dice, sin hermosura al contemplarle. Como hombre era un hombre más, así físicamente. No, ya que era Dios, pues podía haber escogido, ¿no? Nacer alto, rubio, con los ojos azules, con músculo, con apariencia, con porte, No escogió, nació como un hebreo más, con sus rasgos de hebreo, de judío, y nunca trató de reclamar para sí nada. Como él dijo, yo he venido para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Ese es el carácter de Cristo, ese es el carácter que tenía Daniel. Y a mí me ha sido revelada este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los seres vivientes. Daniel podía haber dicho, bueno, yo lo sé porque Dios me dio sabiduría, Dios me ha hecho un hombre sabio, entonces yo soy sabio porque Dios me hizo. Pero es que lo que hace Daniel es desviar toda posible atención a su persona, y todas las flechas que podían indicarle a él, lo que hace es dirigirlas hacia Dios. Dios es el que sabe todos los misterios, Dios es el que me lo ha dicho, yo no tengo nada distinto a cualquiera de estos hombres, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Y ahora pasa Daniel a explicarle lo que vio Nabucodonosor. Tú, oh rey, veías aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y su brazo de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. Y ahora te voy a dar la interpretación, le dice Daniel. A esta altura Nabucodonosor ya estaba impactado, impresionado, porque él no le había revelado el sueño a nadie. Es más, cuando tú lees todo el contexto te das cuenta, ni él mismo lo recordaba todo bien. Y lo perturbó de tal manera que no podía recordar y no podía saber lo que significaba. Y como él no se lo había dicho a nadie, absolutamente a nadie, que Daniel viniese y le contase el sueño con todos los detalles, esto impresionó de tal manera a Nabucodonosor que quedó ahí maravillado. Y ahora Daniel le interpreta el sueño. Le dice,
Versículo 36. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos a presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres la cabeza de oro. En el sueño, imagínate la estatua, una estatua con diferentes partes de diferentes metales, y la primera parte, que era la cabeza, era de oro. Ahora Daniel le da la interpretación. La cabeza representa el imperio babilónico. Tú, Nabucodonosor, eres la cabeza de oro. Sigue la interpretación. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. Y después vendrá un cuarto reino, que será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Entonces Nabucodonosor le está diciendo, la estatua representan reinos, imperios. El primero sabemos cuál es, porque eres tú, la cabeza de oro. Pero Daniel y Nabucodonosor no sabían, ellos no conocían el futuro, solamente tenían el anuncio que después de el reino babilónico vendría un reino inferior a este. Ahí está, los brazos y el pecho de plata. Nosotros ahora sabemos y le podemos poner nombre a esos imperios porque nosotros miramos para atrás en el tiempo y sabemos que esa profecía tuvo cumplimiento al pie de la letra. En el mismo libro de Daniel, en otra visión que Daniel tuvo, se dieron más datos de cómo serían esos imperios. Ahora no nos vamos a detener a verlo, pero ahí está toda la información. Dios dio muchas señales de cómo iban a ser, pero nuestra atención se va a fijar en el último de los imperios que marcaba la estatua, que eran los pies mezclados entre hierro y barro. Ahí es donde vamos a centrar nuestra atención. Pero así, parafraseando un poquito, refiriéndonos a esos imperios, nosotros sabemos que los brazos y el pecho de plata fue el imperio medo-persa. Si voy muy rápido y alguno está tomando notas, pues si te pierdes algo me haces una seña y me preguntas. Tenéis libertad para preguntar, para aportar cualquier cosa. Solo me levantas la mano y yo te veo y ya te doy ocasión, ¿de acuerdo? Primero el imperio babilónico, la cabeza, brazos y pecho de plata fue el imperio medo-persa. De hecho, todos esos detalles ya indican los dos brazos. Estamos hablando de medos y de persas, un imperio unido de dos reinos, la unión de dos reinos. Después tenemos el bronce, el vientre, los muslos y el vientre eran de bronce. Y sabemos que este imperio fue el imperio griego. Alejandro Magno, en una visión que Daniel tuvo, vio esos imperios con forma de animales, y el imperio griego estaba representado por un animal que era como un leopardo, un animal rápido, veloz, porque el imperio griego fue veloz, fue rápido, conquistó rápido en comparación con los demás. Nunca hubo un imperio como el griego que conquistara el mundo tan rápidamente. En cuestión de meses lo conquistó todo. Y después el cuarto imperio, que ahí se refiere Daniel cuando dice: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Estaba haciendo referencia a lo que nosotros ya conocemos como el Imperio Romano. El Imperio Romano fue un imperio que se caracterizó por precisamente ese detalle: quebrantar todo, desmenuzar todo. Fue una máquina de guerra impresionante. Tenían tácticas de combate que se siguen utilizando hoy en los ejércitos modernos del mundo. El Imperio Romano lo trastornó todo, lo revolucionó todo, lo cambió todo. Ellos traían sistemas que nunca antes se habían visto en el mundo. La forma de construir los caminos, las carreteras. Habéis escuchado ese dicho que dice: todos los caminos conducen a Roma. Roma, la ciudad, se convirtió en el centro de Europa. Y ellos construyeron carreteras. Ellos llegaban a un reino, lo conquistaban, pero no lo aniquilaban todo, lo conquistaban y sacaban los recursos. Llegó un momento en el que conquistaban sin luchar.
la fama les precedía. Las naciones, los reinos se rendían antes de que llegasen a luchar por temor a Roma. Roma lo cambió todo. De hecho, hay huellas de Roma que las seguimos arrastrando hasta el día de hoy. Cosas que ellos establecieron las vivimos nosotros hoy. Cosas que tienen que ver con la política, con infraestructuras, con cosas, las seguimos viviendo hoy. Pero, y ahí vamos ahora, a un futuro gobierno, porque de pronto hubo un paréntesis. Esos 4 reinos fueron consecutivos: babilonio, medo-persa, griego y romano. Pero en la figura, en la estatua de Nabucodonosor, había otro imperio que estaba representado por los pies, mezcla de barro y de hierro. Y ese imperio aún no ha surgido en el mundo. Ha habido intentos de que surgiese, pero no era el tiempo de Dios. Por lo tanto, todos los intentos fracasaron. Personajes muy conocidos que seguramente, como la Biblia ha hablado de que ya hubo muchos anticristos, algunos de estos eran anticristos, como Hitler, por ejemplo, o Napoleón. Napoleón fue uno de los que intentó hacer que resurgiese este imperio, el imperio romano, que hubiese sido la encarnación de este imperio caracterizado por los pies en la estatua de Nabucodonosor. Pero Napoleón no pudo. Y Hitler fue otro que intentó levantar este nuevo imperio, su tercer Reich, el tercer imperio. Estos personajes, Napoleón, Hitler, si te fijas, en sus estandartes siempre llevaban los emblemas romanos, las águilas romanas, llevaban símbolos y formas que habían sacado de Roma, porque su intención era hacer resurgir el imperio de Roma, un imperio que controló todo el mundo. Entonces, me vais siguiendo. Desde Roma no ha habido un imperio que controlase todo el mundo. Ha habido imperios. España fue un imperio, Inglaterra fue un imperio, ha habido imperios, pero no ha habido un imperio con las características de estos 4 antiguos que controlasen todo el mundo. España llegó a controlar mucho, pero no todo el mundo. Los conquistadores españoles, Cortés, Pizarro y otros, pues llegaron a apoderarse de prácticamente casi toda América, pero no controlaban Rusia, no controlaban Inglaterra, no controlaban Francia, no controlaban Italia, no controlaban África. Hubo imperios grandes. Los ingleses han llegado a tener países y colonias por todas partes del mundo. A día de hoy aún tienen. En España tienen una, Gibraltar. Pero no fue un imperio que controló todo el mundo. Entonces, es curioso, ¿no? ¿Lo has pensado alguna vez? Que en tantos años, en tantos siglos de historia, no se repitiese la historia, y surgiese un imperio con ese dominio que controlase todo. Ya ocurrió: Babilonia, Media y Persia, Grecia, Roma, y de pronto hay un parón y ya no hay más imperios, y han pasado pues unos 1700 años desde que Roma deja de ser imperio, y en ese tiempo no surgió otro imperio, porque este es el tiempo de Dios. Dios dijo: volverá a haber un imperio. Y hermano, ahí es donde llegamos a Apocalipsis. ¿Tú crees que es posible que pueda haber un imperio en el mundo? Si te fijas, el panorama político mundial hoy en día ha dado muestras de que eso es posible. Llevamos de los años 80 para acá, España es miembro de la Unión Europea, Comunidad Económica Europea. Tú fíjate que el mundo en estos últimos años ha creado alianzas de muchas naciones poderosas. Hoy por hoy creo que la Unión Europea son 27 países, no sé si me equivoco, creo que son 27. Pero se busca la unidad, porque la unidad hace la fuerza. La situación política mundial genera una serie de circunstancias que no se habían dado desde Roma hasta este tiempo. Los sistemas económicos, si tú te fijas, están entrelazados. No sé si alguien que hay aquí es economista, sabe acerca de la bolsa, de todo eso. ¿Alguien sabe de eso?
No, ¿no? Bueno, quiere decir que no hay aquí muchos capitalistas, ¿no? ¿La bolsa de qué? ¿Del Mercadona o de...? No, la bolsa de valores. La bolsa del Mercadona sí sabemos bastante. Fíjate que si tú escuchas el IBEX 35 ha caído no sé cuántos enteros, no sé qué, porque esta mañana la bolsa en Nueva York afectó a la bolsa aquí cuando abrimos los mercados, o la bolsa de Tokio, no sé qué. Todo el mundo está conectado. El mundo amanece por allí, por Japón, y vamos pasando. Después en España, y 6 horas más tarde ya amanece en Estados Unidos. Lo que pasó en Japón nos afecta aquí, lo que afecta aquí afecta a Estados Unidos, y lo que afecta allí nos afecta a todos. Estamos todos ahí conectados. Entonces se crean mercados, se buscan uniones, alianzas de países, siempre hay intereses económicos por todas partes, porque este es el mundo en el que vivimos, y este es el mundo propicio para un nuevo imperio. Justo cuando empezamos 2007 hablando de crisis económica y todo eso, inmediatamente los expertos hablaban en soluciones, cómo lo arreglamos esto. Uno de los problemas que hay son las divisas, las diferentes monedas. Cuando una moneda se desploma, afecta a las demás monedas. Si el dólar cae, esto afecta al euro, el euro cae también. Si la libra esterlina cae en su valor, el euro también se ve afectado. Entonces alguien dijo, la solución a todo esto sería tener una moneda única mundial. Entonces nos ahorrábamos un montón de problemas. Eso lo dicen los economistas expertos, no lo decimos los cristianos, porque nosotros sabemos que llegará un momento en el que habrá solo una moneda en todo el mundo. Ese es el imperio que vio Daniel, que representaba los pies de la estatua, un imperio que está por venir. Y al frente de ese imperio habrá un personaje al que conocemos como el Anticristo. La Biblia lo llama la bestia, el hijo de perdición. Entonces, las circunstancias políticas van permitiendo que eso vaya cuajando. Os doy algunos detalles. Ese imperio estará caracterizado por la unión de 10 reinos o 10 naciones poderosas. O sea, habrá 10 naciones que unirán fuerzas en economía, en tema militar, bélico, en armamento, en recursos. 10 naciones se unirán y se mostrarán como las 10 naciones que controlarán el mundo entero. Habrá guerras. Posiblemente la tercera guerra mundial suceda en ese tiempo, porque habrá algunas naciones que no aceptarán ese liderazgo. Algunos dirán, no, yo no estoy de acuerdo de que estas 10 naciones me gobiernen. Nosotros queremos tener nuestra libertad como la hemos tenido hasta ahora, pero todo se va a mostrar como una necesidad imperiosa. No es necesario. Para buscar la paz en el mundo necesitamos establecer un gobierno único mundial. Las Naciones Unidas pueden que jueguen un papel importante en todo eso. No sabemos algunos detalles, pero sí sabemos que ese reino, ese imperio está por venir. El líder de ese imperio, el anticristo, como la Biblia lo llama, la bestia, va a ser un hombre con un carisma muy especial. Va a tener un poder especial. Va a ser la encarnación prácticamente de Satanás en este mundo. Y va a ser un hombre con muchas capacidades. Una capacidad de seducción en sus palabras. Va a seducir a las multitudes por millones. Ya se ha visto eso en estos anticristos que hubo en la historia. Hitler fue un anticristo. ¿Has visto documentales o películas en los que aparecía la figura de Hitler? ¿Cómo era físicamente? Era bajito, feo, ese bigote, un bigote así, sí, es elegante. Pero el que tenía Hitler ahí... No era un tipo así como para sentirse atraído hacia él, ¿no? Físicamente. Pero Hitler se ponía a hablar y arrastraba a millones. La gente le escuchaba por horas hablar. Y todos terminaban gritando, aclamando y con sus manos levantadas, y arrastró a una nación entera como Alemania y a sus aliados, Italia. España también era aliada de Alemania, y se enfrentó en una guerra con el resto del mundo porque pensó, vamos a dominar el mundo entero, vamos a instaurar
el imperio, el nuevo imperio romano. Pero no era el tiempo, y Hitler no fue el anticristo, fue un anticristo. Pero el anticristo tendrá más todavía de ese carisma que han tenido estos grandes líderes humanos. Esa capacidad, ese magnetismo, esa capacidad para arrastrar a las masas. Eso lo tendrá el anticristo. Tendrá el poder de lavar el cerebro a una persona así, hablando con él cara a cara, así como si lo hipnotizase. Como si le dijese, tú a partir de hoy me vas a ver a mí como un Dios. Y el otro va a decir, sí, es verdad, tú eres un Dios. Así va a tener esa capacidad de poder influenciar sobre las gentes. Y el mundo se rendirá a sus pies. Unos pocos que se rebelarán contra él serán aplastados. Y se instaurará el imperio que Daniel vio aquel día que le explicó a Nabucodonosor el sueño. Eso ahora aparece en Apocalipsis. Por eso nos habíamos detenido a mirar un poquito ahí en Daniel. Recuerda que nunca antes se coincidieron las circunstancias políticas, económicas que hoy en día tenemos. Hubo un cambio radical al fin de la Segunda Guerra Mundial, año 1945. El final de la guerra propició empezar con esas grandes alianzas. Se establecieron dos grandes alianzas en el mundo. Una se conoce como la OTAN y la otra se conoció como el Pacto de Varsovia. Europa quedó dividida. Se levantó un muro que dividió a Berlín por la mitad. Se conocía como el telón de acero. Europa quedó partida. Los ganadores de la guerra se repartieron Europa. Rusia y los aliados se repartieron y Europa quedó partida por la mitad. Pero también el muro de Berlín cayó y lo que era la Unión Soviética perdió la esencia de esa unión que tuvo, y ahora están por ahí. Rusia sigue siendo poderosa, pero perdieron aquel poder de unión que tenían. Y todo va apuntando a que el mundo camina hacia ese imperio único, mundial, en el que surgirá el anticristo. Vamos a leer en Romanos capítulo 5 versículo 9. Si quieres anótatelo por ahí en algún sitio este versículo. Romanos 5, 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Los tiempos de los que la palabra de Dios habla, de ese último imperio, son días de ira. Los profetas hablaron de ese tiempo como el día grande y terrible de Jehová. La Biblia habla de ese día como el día de la ira de Dios. También hablan de la gran tribulación, así se conoce, donde ese personaje, la bestia, el anticristo, descargará todo su furor contra todos aquellos que no estén dispuestos a adorarle y a seguirle. Va a ser tiempo de persecución para los que haya en el mundo y que crean en la bestia, en Satanás. Pero hay una promesa y es para ti, por eso quise leer este versículo. Y es que si tú creíste en el Señor y eres salvo, dice que ya hemos sido justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. En Apocalipsis vamos a ir allí otra vez si quieres, Apocalipsis 1. En Apocalipsis veremos que probablemente la iglesia sea arrebatada antes del comienzo de la gran tribulación. Tengo que deciros que hay tres posturas en la enseñanza evangélica. Una postura dice, o una interpretación dice, que la iglesia será arrebatada antes de que comience la gran tribulación. Hay otra interpretación que dice que la iglesia será arrebatada en la mitad del tiempo de la tribulación. Y hay otra interpretación que dice que será arrebatada al final. Esta es la que menos seguidores tiene. No se sostiene mucho por ninguna parte de la Biblia que la iglesia sea arrebatada al final. Al final estamos hablando de un periodo, ya lo iremos viendo con datos bíblicos, pero ya os voy adelantando algunos. Estamos hablando de un periodo de 7 años, que también eso viene esa información del libro de Daniel. 7 años en los que va a reinar el anticristo. El imperio va a durar 7 años. Bíblicamente
siendo sencillos y viendo la Biblia como la vamos a ver, vas a ver que probablemente lo que tiene más peso es que la iglesia sea arrebatada antes de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque nada más que empieza la historia de lo que Juan ve en los cielos, capítulo 4 de Apocalipsis, ahí aparece una multitud en los cielos, vestidos de ropas blancas, que son, como dice la misma Escritura, aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, los redimidos de Dios. Por lo tanto, la iglesia ya está allí, redimida, resucitada, resplandeciente y participando en los eventos de la restauración de todas las cosas. Por lo tanto, lo que más peso tiene es pensar que la iglesia sea arrebatada al principio. Y entonces los mártires que mueren en ese tiempo son personas que creen en ese tiempo, porque en ese tiempo se seguirá predicando el Evangelio y habrá gente que creerá, y esos son los que morirán como mártires de Cristo. Aquellos que no se dejen sellar con el sello de la bestia, aquellos que no se postren ante la bestia y ante su imagen y adoren al Dios verdadero, a Jesucristo. Estos morirán, la mayoría decapitados, dice Apocalipsis, le cortarán la cabeza. Van a ser tiempos difíciles para los que crean en ese tiempo. Por eso cuando le prediques a alguien el Evangelio y le hables de que un día la iglesia será arrebatada, dile: ¿te interesa creer ahora? No lo postergues para más tarde, no lo dejes para mañana. Porque si Cristo se lleva a su iglesia hoy y tú te das cuenta y dices: ¡ay! ¿Y crees? Te van a tocar vivir 7 años. Seguramente no llegues al final de los 7 años, morirás antes, torturado y martirizado por creer en Cristo. Es mejor creer ahora. Por eso hay que predicar todavía el Evangelio. Es tiempo de salvación. Amén. La iglesia tiene que estar ahí peleando esta batalla, la batalla por las almas. Volvemos a Apocalipsis 1, la revelación de Jesucristo. Esta revelación nos tiene que enseñar los tiempos, lo que está ocurriendo hoy. Por eso decimos, es un mensaje para la iglesia. Te tiene que estimular a levantarte, a decir: tenemos que predicar el Evangelio de Cristo. Es una revelación para que nos demos cuenta de la importancia de la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Apocalipsis es el final de la Biblia, ¿verdad? ¿Te diste cuenta? Está al final de todo. ¿Cuál es el libro que está al principio? Génesis, muy bien. ¿Y el que está justo en el medio? En el medio, contando libros, 66 libros. El que está en el 33... Dirás: hombre, eso ya es más difícil. Ya si te pones así, pues pregúntame los profetas menores. Venga, ¿quién quiere decirlo? No, vamos a avanzar, que se nos va el tiempo. Hay un contraste entre el primer libro y el último libro. Génesis significa principio. Apocalipsis es la revelación de lo que ha de acontecer. Destrucción, el fin de las cosas. Apocalipsis es el primer libro, Génesis el primer libro, Apocalipsis el último. Génesis nos habla del comienzo de todas las cosas, Apocalipsis nos habla de la destrucción del mundo tal como lo conocemos hoy. En Génesis aparece Satanás por primera vez, lo conocemos. En Apocalipsis Satanás va a ser condenado, va a ser lanzado a su lugar de destrucción, al lago de fuego. En Génesis aparece el pecado por primera vez. No había pecado antes de Adán allí en el huerto del Edén. En Apocalipsis desaparece el pecado. Ya no habrá más pecado por la eternidad. No habrá nunca nada más malo. En Génesis el hombre fue quitado de la presencia de Dios. En Apocalipsis el hombre va a volver a la presencia de Dios. Vamos a caminar otra vez con Dios, así como Adán un día caminó. Jesús da el mensaje a Juan por medio de su ángel. La visión de Apocalipsis, recuerda que habíamos dicho, está llena de signos, ilustraciones, símiles y algunos símbolos. En muchos casos lo que Juan veía era indescriptible, no lo podía explicar con palabras humanas. Por lo tanto, tenía que utilizar de recursos literarios como el símil para decir: y esto que vi era como
y él utiliza una comparación de algo familiar para nosotros para tratar de hacernos comprender algo que nadie ha visto nunca, jamás. Cosas celestiales. Poníamos un ejemplo. ¿Cómo le explicas a un ciego de nacimiento cómo es el color azul? ¿Cómo se lo explicas? Si tú le quieres hablar de alguien de un color azul que vistes, mira, vi las sillas que tenían en la iglesia allí de Valls, y el azul de las sillas era como... ¿A qué se parece el azul de estas sillas? Como la camisa que llevas puesta, como el mar cuando está ya así empezando a oscurecer, pero ¿cómo se lo explicas a un ciego de nacimiento? ¿Cómo es el azul? Nunca vio el azul, nunca vio los colores, no sabe lo que son los colores. ¿Cómo se lo explicas? Tienes que utilizar de recursos, de símiles, de formas para tratarla. No sé, mira, cuando sientes algo frío, cuando tocas el hielo, así es el color azul. Es lo que se me acaba de ocurrir a mí. ¿Cómo se lo explicas? Pero claro, eso tiene sus peligros, porque ¿cómo se lo estará imaginando el ciego? Entonces, cuando Juan veía cosas, nos las cuenta en Apocalipsis. Miré y vi, y te lo describe con símiles, con cosas que tenemos en la tierra, en el mundo, para describirnos cosas celestiales que nadie vio jamás. Recuerda, no hay muchos símbolos en Apocalipsis. Alguno piensa, Apocalipsis está lleno de símbolos. No, está lleno de símiles. Símbolos hay, pero pocos, no hay muchos. Entonces no debemos entender cada detalle. Juan mismo no lo entendió. Te digo esto para que no te obsesiones. Ay, ¿qué serán? ¿Qué serán aquellos seres que salen del abismo, que parecen langostas, que tienen cara como de león y que... ¿Qué será? No te obsesiones. No lo podemos entender todo. Ni el mismo Juan que lo estaba viendo lo entendía todo. Pero vamos a sacar enseñanza buena para nuestras vidas, eso sí. Las enseñanzas principales las vamos a adquirir. En Apocalipsis no hay nada que temer si tú estás de parte del vencedor. Si estás en contra de Cristo, entonces témelo todo. Entonces tendrías que vivir aterrorizado. Pero si tú eres de Dios, si eres de Cristo, si le perteneces a Él, no tengas miedo de lo que dice Apocalipsis. Ay, a ver si se va a ir la iglesia y yo me voy a quedar aquí. Bueno, entonces tienes un problema. Si tienes dudas de tu salvación, hablemos de eso. Sentémonos, habla con tu pastor, habla conmigo, habla y hablemos de tu salvación. Tú tienes que estar seguro de que eres salvo. Si tienes dudas, entonces tenemos que asegurarnos. ¿Estáis seguros de vuestra salvación? Yo sí, pero no por mis propias fuerzas, Es porque Cristo lo hizo todo por mí. Por su misericordia yo soy salvo. No me lo he ganado, no tengo méritos, no es por mis obras. Si fuese por eso, ninguno seríamos salvos. Somos salvos por pura gracia, por su misericordia. Solo tienes que creer en Él. Es por fe, para que nadie se gloríe. Entonces tú debes estar seguro de tu salvación. Por eso Apocalipsis no te tiene que dar temor. Porque cuando todo esto empiece, lo más seguro es que tú ya estés con Cristo en los cielos. La Biblia, cuando habla del arrebatamiento de la iglesia, lo describe así. El apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses, en Segunda, en las dos cartas habla de este tema. Él dice, cuando Cristo nos lleve a la iglesia, dice que sucederá de esta forma. Primero, los que hayan creído en Cristo y hayan muerto o dormido, como dice ahí la Biblia, dice que estos resucitarán primero y se reunirán con Cristo en las nubes. Dice, los que hayamos quedado, si Cristo viene hoy, mira, si viniese en este instante, esto sucedería así. Todos los que ya partieron, durmieron, los que fallecieron en Cristo, resucitan y se reúnen con Jesús en las nubes. E inmediatamente nosotros que estamos aquí, desaparecemos. O sea, este lugar se queda vacío, quedan 2 o 3 solos, los demás nos vamos todos. No estoy mirando a nadie,
Ahora ya he puesto inquietud en algunos. Ya están pensando algunos, ¿seré yo? No, tú tienes que estar seguro de tu salvación. Si estás a cuentas con Dios, te vas. Inmediatamente este lugar se queda vacío. En un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia, tú estarías con Jesús en las nubes. Tu cuerpo habrá sido transformado y tendrás un cuerpo semejante al de Cristo en su resurrección. ¿Cómo era el cuerpo de Cristo en su resurrección? Era un cuerpo muy extraño para nuestro entender, porque ya no estaba sujeto a las leyes naturales. De pronto podía aparecer y desaparecer, se podía desplazar, de pronto está en un lugar allí en medio de Jerusalén y de pronto desaparece y está en un camino a unos kilómetros de allí, en dirección a otro lugar, o de pronto están las puertas cerradas y Cristo aparece en medio, pero a la vez resulta que es un cuerpo que se puede tocar, es sólido. Tomás tocó y puso su mano. El mismo Jesús se sentó con sus discípulos y estuvo comiendo con ellos. Así será tu cuerpo el día que seas transformado y te reúnas con Jesús en las nubes. De pronto la ley de la gravedad ya no va a tener poder sobre ti. Tendrás la capacidad de volar, como Superman. ¿Has visto la peli de Superman? Así. De pronto tú podrás desplazarte sin necesidad de sentir que la tierra te atrae, la fuerza de la gravedad. Un cuerpo, como habla el apóstol Pablo, un cuerpo glorioso, dice la Escritura. Sí, Ángel. Solo un inciso ahora hablando de esto del cuerpo, sin querer desviarnos mucho del tema, pero incluso para muchos creyentes, el tema de la incineración o de lo que pasa físicamente con el cuerpo que queda aquí es importante. Entonces, bueno, simplemente para que dieras tu opinión o aclararas, ¿no? Bueno, los que fueron incinerados tendrán el cuerpo glorificado, pero irán un poco tiznados, negros, así. No, esa pregunta siempre se hizo, ¿no? Y el que le faltaba una pierna, o el que le faltaba un brazo, o el que murió en un accidente, yo qué sé, cayó en una picadora y quedó triturado, tu cuerpo va a ser, vamos a decir, glorificado, reconstruido, rehecho, va a ser nuevo. O sea, Dios va a usar la esencia de lo que tú eras y te va a dar un cuerpo, una vida, todo nuevo. Porque al final... Al final da igual que te incineraran que no, porque el que lleva muerto hace 300 años lo que queda es polvo dentro del ataúd, entonces da igual. O sea, si alguno dice es que yo quiero que me incineren, pues que te incineren, no hay problema. O sea, la Biblia no dice nada de que no te incineren, que te incineren, que muchos de nuestros hermanos murieron incinerados no porque quisieran ellos, porque los quemaron en las hogueras, simplemente por ser de Cristo. Entonces, lo que Dios va a usar es tu base, lo que tú eras, y de ahí va a hacer un ser nuevo. Seremos todos guapos en los cielos, porque ahí sí que seremos semejantes a Él en su resurrección. No habrá, la Biblia dice que no habrá nada malo, no habrá nada feo. Seremos seres bellos, porque la belleza de Dios estará en nosotros. No habrá ninguno feo, todos iguales, altos, rubios, con los ojos azules. Y todos músicos, todos tocando arpas. Ahí lo dice, hay una escena ahí en la que estaban todos tocando arpas y cantando, ¡guau!, como los ángeles, nunca mejor dicho así, porque seremos así como parecido a ellos. Todo perfecto. Bueno, yo sé que algunos están muy preocupados con eso, con el aspecto, a ver qué tendremos, si podremos ir a la peluquería, si habrá gimnasio. Detrás de esta profecía de Apocalipsis hay más que solo predecir el futuro. O sea, cuando nosotros estamos entrando a estudiar Apocalipsis, nuestra intención no es la morbosidad de saber lo que pasará, lo que ocurrirá, esa inquietud que el ser humano siempre tuvo de conocer los secretos del futuro. Apocalipsis es mucho más que predecir el futuro. Aquí hay principios importantes para tu vida, para el carácter de lo que Dios espera de ti, para cómo tiene que vivir la Iglesia hoy en este tiempo. Ese es el mensaje de Apocalipsis. Por eso decimos que es un libro para nosotros,
Por eso cuando dice Cristo, yo vengo pronto, eso es una exhortación a la Iglesia, para que la Iglesia esté velando, esté con una actitud expectante, de vigilancia. No podemos vivir dormidos, y la Iglesia hoy está muy dormida, estamos muy relajados. La Iglesia vive, nos levantamos por la mañana y ¿qué hacemos? Nos afanamos por nuestras necesidades personales, que tengo que trabajar, que me tengo que divertir, que tengo que atender lo mío, que tengo que cuidar mis cosas, todo se centra en el yo, y eso no es bíblico. Estamos equivocándonos totalmente. La Iglesia hoy vive afanada en las cosas del mundo, cuando Cristo dijo no os afanéis en las cosas del mundo. Estamos haciendo lo contrario, tenemos que espabilarnos, hay que despertarse. La Iglesia se tiene que levantar y ser lo que es. Los redimidos de Dios luchando con un mismo fin, con una misma inquietud, todos los creyentes, sean de la Iglesia que sean, de la denominación que sean, todos con el único objetivo de salvar almas, de predicar el Evangelio de Cristo para salvación a las naciones. Por eso este mensaje es para nosotros, hermanos. Dios nos quiere sacudir, quiere que despertemos del letargo en el que vivimos y empecemos a comportarnos como lo que somos, hijos de Dios. Somos ciudadanos del reino de los cielos, no somos ni catalanes, ni españoles, ni europeos, Sí, somos eso aquí, pero tu identidad está por encima de eso. Eres ciudadano del reino de los cielos, eres hijo de Dios, vive como un hijo de Dios, vive como lo que eres, ciudadano del reino de los cielos. Nos necesitamos unos a otros y necesitamos el Espíritu Santo para despertar y para hacer lo que Dios espera que hagamos. Nuestro testimonio de esta semana pasada ha sido muy bueno, ¿no? Porque estuvimos toda la semana con los hermanos de Operación Movilización. Cada día tuvimos que ir allí a la universidad laboral, coger nuestros instrumentos, ministrar a los hermanos en la alabanza. El jueves fue un día buenísimo, que estuvimos allí en Cambrils compartiendo el Evangelio. Nos tuvimos que poner delante de la gente y mostrarnos como cristianos, es decir, somos cristianos y hemos venido a hablaros de Cristo, y eso a algunos les puede generar vergüenza, les puede generar miedo, nos genera inquietudes, el no saber qué decir, qué pensarán de nosotros, pero los que estuvimos ahí disfrutamos un montón. Ahora bien, piensa en una cosa. Nosotros decíamos, hombre, al final era un esfuerzo, cada día tener que irnos para allá a las 6 de la tarde y estar allí hasta las 9 de la noche o 10, venirnos para acá. ¿Realmente no podríamos hacer eso todos los días de nuestra vida? ¿No podríamos hacer más que eso? De hecho, Cristo espera que hagamos más, que lo des todo por Él. No estoy diciendo que dejes tu trabajo y ya te vayas de misionero a la China. Si Dios te llama así, hazlo, evidentemente. Pero allí donde estés, mañana en el trabajo, vive a Cristo. Háblale a todos tus amigos, que te vean como un loco. Sí, que te vean ahí, que ¿qué le ha pasado? Se le ha ido la cabeza. Ha llegado esta mañana, nos ha empezado a hablar de Jesús, nos dice que nos ama a todos. Ojalá haya muchos locos, como Juan el Bautista. Ese sí que estaba loco. Allí con sus pelos revueltos, sus pieles de camello, y gritándole a la gente, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿No te viene a tu cabeza la imagen así como de un loco allí en mitad del desierto? ¿Pero qué hacía la gente? Salían de las ciudades para venir a verle y escuchar lo que estaba predicando. Al final la locura de la cruz es lo que a la gente le hace reaccionar y ver que los cristianos somos diferentes a las demás religiones. Esto no es una religión, esto es una vida en Cristo, y la gente nos tiene que ver así. Sí, siempre va a haber algunos que se van a reír a tu costa y te van a decir de todo, pero lo hicieron de Jesús. Lo normal es que lo hagan de mí. Si no lo hacen de mí es que algo mal estoy haciendo, porque si yo realmente represento a Jesús y vivo como Jesús, Jesús lo dijo, si a mí me han hecho, a vosotros también os harán. Así que no tengas temor de lo que te puedan decir y hacer aquí. Apocalipsis es mucho más que revelar el futuro, es un mensaje
para nosotros hoy. Vamos a leer el versículo 2 y el 3. Alguno diga, no puede ser, vamos a avanzar. Sí, mira, vamos a leer 2 versículos más. Me quedan 5 minutos y termino, no me voy a alargar ni un segundo más. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Sabes que hay más libros de escatología que de otra cosa? Me refiero a los libros que hay en las librerías evangélicas. Si tú miras todos los libros que se escriben, escatología quiere decir las cosas que tienen que ver con los últimos tiempos, las cosas que van a suceder. Hay más libros de escatología que de cualquier otro tema. Si dices, vamos a ver libros de oración, hay un montón. Miras allí la sección, libros de oración, un montón. Libros de vida cristiana, de servicio, un montón. Pero te vas al apartado escatología, un montonazo. Hay un montón de libros que hablan de escatología. ¿Por qué? Porque es un tema interesante y que nos inquieta. Saber el futuro, conocer el futuro, saber qué ocurrirá. Ahora Apocalipsis es un libro más asequible que hace unos años atrás. Ahora lo podemos comprender más que años anteriores. Por ejemplo, hasta 1957, en el que se puso el primer satélite en órbita, pues era muy difícil de entender eso de que hay cosas que ocurren en algún lugar del mundo que Apocalipsis nos narra y dice que todo el mundo lo verá. Por ejemplo, aparecerán 2 testigos que estarán en Jerusalén, allí por la zona del Muro de los Lamentos, predicando. Y dice que lo que estos hablan y dicen queda para testimonio de todo el mundo lo ve y los oye. Hasta que aparecieron los satélites, esto no se podía entender. ¿Cómo puede ser, si en Jerusalén hay alguien predicando, cómo puede ser que lo vea todo el mundo? Es imposible. Hoy en día, para nosotros es muy fácil de entender, no es posible. Hoy lo que ocurre en Estados Unidos lo vives aquí al segundo. Lo que ocurre en China lo puedes ver en directo, por televisión, por internet, en tu móvil. Hoy en día Apocalipsis se puede entender mucho más que hace años atrás. Dios preparó a Juan para transmitir este mensaje. Y escúchame bien lo que te quiero decir, que quiero estar terminando con este pensamiento. Dios preparó a Juan para transmitir este mensaje. Dios busca hoy personas para que este mensaje se siga transmitiendo. Tú eres una de esas personas. Dios te ha señalado. Dios te llama para que seas su luz en este mundo, para que prediques su evangelio. Tú no estás aquí para mejorar en tu aspecto económico, en tu vida de ocio. Dios no te tiene aquí en este mundo para eso. No estás aquí para atesorar, para crecer mis sueños. Si habláramos del sueño de la gente, te va a decir, si entrevistamos a la gente en la calle, ¿cuál es su sueño? Pues mi sueño es terminar de pagar la hipoteca. Mi sueño sería comprarme una casita en la playa y irme ahí todos los veranos. Pues, mi sueño es aquel coche, el deportivo es el coche de mis sueños. Mi sueño es... Eso es lo que la gente busca y quiere. Pero eso no le pasa a los cristianos. ¿O sí? Me parece que también. Me parece que a veces estamos demasiado obsesionados con poseer, atesorar en este mundo, y nos hemos dejado engañar y seducir por la mentira, porque nada de lo que consigas en este mundo te lo podrás llevar. Esto es temporal. Ahora bien, hemos dicho, en los cielos viviremos para siempre. Tus tesoros en los cielos serán para siempre. Por eso Jesús decía, haceros tesoros en los cielos, donde estarán para siempre. Amén. Bueno, lo vamos a dejar ahí. La semana que viene vamos a seguir avanzando un poquito más rápido en el texto, porque vamos a tratar de ver un retrato de Cristo
Juan mira y ve a Cristo en su gloria, sentado en su trono y con todo su esplendor y poder, y nos hace una descripción de cómo es Cristo en su gloria. Y esa descripción es muy importante porque a lo largo de Apocalipsis Cristo va a aparecer en muchos momentos, y siempre que aparezca, siempre se va a hacer referencia a alguna de las cosas que Juan dijo referente a él cuando le vio. Así siempre le vamos a poder identificar. No va a haber confusión a la hora de saber quién es Cristo cuando Él aparezca en este libro. Hermano, no os he desvelado muchos secretos en esta tarde. Alguno vino, vamos a estudiar Apocalipsis, nos vamos a enterar qué va a ocurrir, y hemos dicho cosas, pero sobre todo Dios nos ha hablado personalmente a cada uno con un reto tremendo, y es que tenemos que ser más de lo que somos para su gloria, para su honra. Si te llamas cristiano, tienes que vivir como Cristo vivió. Si dices que le sirves a Él, no sirvas al mundo. Si dices, como Pablo da por sentado allí en Efesios, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, que realmente tus pensamientos, reflejados por tus obras, demuestren que esto es así. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, muchas gracias por este tiempo. Yo te doy muchas gracias por mis hermanos que están aquí en esta noche. Gracias porque tú los has traído. No vinimos porque de nuestra propia carne esto saliese, porque la carne es débil y le gustan otras cosas. Pero el Espíritu sí quería venir, y por eso estamos ahí. Porque tú un día empezaste en nosotros una obra y estamos persuadidos, estamos convencidos, como Pablo lo estaba, de que tú vas a terminar esa obra que empezaste en nosotros. Señor, somos conscientes que vivimos los últimos tiempos. Nunca antes el panorama mundial había estado como hoy. Por siglos los cristianos, los creyentes, esperaron ese tiempo en el que el último imperio se formase. Pero por siglos no había posibilidades, no se reunían las circunstancias. Pero hoy sí se están reuniendo todas las circunstancias. Hoy miramos a nuestro alrededor y vemos que están ocurriendo cosas que nos llevan a tiempos peligrosos, tiempos de guerras, tiempos en los que todo encajará para que surja un gobierno único mundial. Y ese será el tiempo en el que nos iremos contigo. Gracias, Padre, por esa esperanza viva que todos tenemos. Un día estaremos en tu presencia, podremos mirarte cara a cara, podremos conocer como fuimos conocidos. Señor, anhelamos ese día, deseamos estar con Jesús, sabemos que Cristo quiere estar con nosotros. Por eso, Padre, bendice tu palabra en nuestros corazones y que dé mucho fruto, y que tu iglesia se levante con poder para predicar tu evangelio y muchos sean salvos. Bendice a cada uno de los que están aquí. Gracias por cada uno de mis hermanos. Quedamos en tus manos y todo te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.